Bueno, muy bien. Vamos a seguir estudiando la metafísica de Aristóteles, que es el texto clásico que funda toda esta disciplina. Estábamos en el primer libro y habíamos hecho alguna referencia también al libro 12, porque la culminación de la metafísica es el conocimiento de Dios, que es justamente conocimiento de conocimiento. Conocimiento de conocimiento. Bueno, hace una descripción de la sabiduría en la página 982A de la edición de Becker, que es la que dijimos que es punto de referencia. Dice: también consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y no de fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos y por tanto fácil y nada sabio. Bueno, aquí Aristóteles establece una contraposición entre el sentir y la inteligencia, contraposición en cuanto al grado de dificultad. Es difícil usar la inteligencia, es fácil usar los sentidos, porque usar la inteligencia requiere el razonamiento, que es una operación compleja. En cambio, usar los sentidos requiere solamente una operación simple, que es la de la sensación. Esta es la base de la dificultad. Y para utilizar el razonamiento es necesario esforzarse en usar los sentidos de manera ordenada, y para esto hace falta que también la afectividad esté ordenada. Cuando la afectividad está desordenada, tiende a un conocimiento sensitivo desordenado, que no sirve, no es útil para el conocimiento intelectual, que requiere siempre del conocimiento sensitivo. Entonces, el sentir es común a todos y, por tanto, fácil y nada sabio. Recordemos que para Aristóteles los sabios son pocos. La mayoría de la gente, según Aristóteles, se mueve por las pasiones y, por lo tanto, tiene como acto cognoscitivo principalmente el sentir, no el entender. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Y entre las ciencias pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber, que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. Aquí pone un orden entre las ciencias, como puso un orden entre los actos del conocimiento. La sabiduría es la ciencia suprema, la que se elige por sí misma. Aquí hay una metáfora sociológica respecto de la libertad que está presente en otras partes de este texto. La sabiduría es propia de los hombres libres. La mayoría de los hombres son esclavos, se rigen por pasiones, no son libres. Es más sabiduría entre las ciencias la que se busca por sí misma. Esta es la sabiduría por excelencia, es la metafísica. Las otras ciencias, en general, tienen por objeto el buscar resultados, son prácticas, salvo la ciencia física, que también es teórica, y la ciencia matemática. Estas son ciencias teóricas para Aristóteles, aunque no son la ciencia suprema teórica, que es justamente la sabiduría. La sabiduría está destinada a mandar,
da órdenes, no las recibe, pues no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas. Y no es él el que ha de obedecer a otro, sino que ha de obedecerle a él el menos sabio. Claro, pero en cierto sentido a veces la ciencia también le da información de la cual partir a la metafísica. Y en ese sentido, por ahí, a veces es como que la metafísica se tiende a subordinar un poco a lo que dice la realidad empírica, y de ahí volver a pensar sobre una cuestión. Bueno, toda ciencia humana comienza por el conocimiento empírico, porque el conocimiento sensitivo siempre es necesario para que la inteligencia produzca su acto. Aristóteles dice en el De Anima que el alma jamás piensa o jamás conoce sin la imagen. No se puede conocer sin imagen. Es cierto, y según Aristóteles, también según Santo Tomás, la física debe ser estudiada antes de la metafísica. Pero la metafísica no depende de la física, sino más bien al revés. La física depende de la metafísica, porque la física recibe los principios últimos y por tanto la certeza última de la metafísica. ¿Puedes repetir, por favor? La física recibe los principios últimos y por tanto la certeza última de la metafísica. Hoy justo hablábamos con ella cómo el cambio de la física aristotélica a la física de Galileo, si los conceptos metafísicos aristotélicos permanecen para cualquiera de las dos físicas o... Bueno, la física moderna, más bien la física newtoniana, que es la que da origen a la actual, tienen en parte objetos distintos, porque la física moderna es altamente matematizada, cosa que no era la física antigua. La física antigua, como dijimos antes, es más bien un conocimiento contemplativo de la naturaleza. En cambio, la física moderna, aún poseyendo un carácter teórico, es un conocimiento analítico de la naturaleza e implícitamente está destinada a una operación práctica, es decir, a una transformación del mundo, a un uso de la realidad. Aunque hay, por supuesto, una parte teórica, como se ve en la astronomía, que no puede tener, por lo menos inmediatamente, un uso práctico, ¿no? Pero la gran diferencia está sobre todo en el grado de teoreticidad, es decir, la física antigua era una contemplación, podríamos decir, de la belleza del universo. Ahora, esa contemplación no dice menos acerca de la realidad material que lo que dice la física moderna. En ciertos aspectos dice más, porque el hecho de que la física moderna, por ejemplo, analice el átomo o las partículas interiores al átomo con métodos matemáticos y con una experiencia indirecta, porque no hay experiencia del átomo, no significa que la observación del cielo, de las estrellas, de los elementos que encontramos sin análisis matemático en la naturaleza no digan nada acerca de la naturaleza. Pero porque también a veces dicen mal. ¿Dicen qué? La física antigua, si bien a veces dice más, también a Sí. veces dice mal. Por ejemplo, todo lo que se probó erróneo, confiocentrismo. ¿Lo que se probó sobre qué? Ser erróneo. Como Bueno, esa era sí, eso evidentemente es una limitación de la física antigua, que no tenía los instrumentos de observación que tiene la física moderna, ¿no? Eso era común a todos los filósofos antiguos. Pero el margen de error está también en la física moderna.
De cualquier modo, si analizamos los fenómenos físicos en su totalidad, incluyendo al viviente hombre, tampoco se puede decir que sea falso que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque para el hombre el Sol gira alrededor de la Tierra. Es decir, para decir que el Sol gira o que la Tierra gira alrededor del Sol, hacen falta unos análisis matemáticos que se refieren a otro tipo de observación que no es la que tiene el hombre. Humanamente el Sol gira alrededor de la Tierra. Por un error de los sentidos. Es que los sentidos no tienen error, lo que puede tener error es la inteligencia. Ahora, si se interpreta erróneamente ese dato de la experiencia, entonces sí hay error. Bueno, claro, una interpretación. Y ahí, Descartes sí pensaba que los sentidos pueden tener error. Pero propiamente hablando, los sentidos son infalibles. Reciben las cualidades sensibles de los cuerpos. pero entonces usted diría que la metafísica, entonces volviendo a la pregunta, habiendo un cambio en la física o en el modo de percibir la naturaleza o de juzgarla, ¿hay un cambio en la metafísica también? Propiamente hablando no hay un cambio porque la metafísica tiene un objeto diferente. Tiene, Pero si es el fundamento de la física. No, la metafísica es el fundamento de la física, no la física el fundamento de la metafísica. Claro, no, la física fuese el fundamento, sí, debería haber variado, pero el fundamento puede permanecer. Claro, pero esa es la pregunta. Si permaneció el fundamento de cambiar la física. Y permanece el fundamento porque tiene otro objeto. La metafísica estudia las cosas que no tienen materia, mientras que la física justamente estudia las cosas que tienen materia. Y las cosas que no tienen materia son las que no cambian porque no tienen materia, porque solamente puede cambiar lo que tiene materia. La pregunta es, si antes tenía una física, y para llegar a la metafísica uno tiene que partir de la física, cuando cambia la física, ¿se puede llegar a la misma metafísica que antes, con otra visión? Bueno, por eso hay que tratar de quiebre con la metafísica. O sea, se puede llegar a la metafísica tomando como punto de partida el conocimiento sensitivo que está implícito en estas ciencias, y también tomando como punto de partida la preparación científica que está dada por esta ciencia. Ahora, cuando se llega a la metafísica hay que dejar de lado la física, porque es otra ciencia. Claro, pero se parte de otro. Se parte, pero el punto de partida no está incluido en el objeto de la metafísica. Sí, pero en parte sí, porque pone límites, limita al objeto. Bueno. A ver, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Descartes, que estamos diciendo que los sentidos para él son falibles. Ahí ya cambia una perspectiva de enfrentarse con la realidad. Entonces, bueno, pero justamente de eso se trata, de ver si los sentidos son falibles. Porque equivocarse o tener un error corresponde a la inteligencia. Alguien con su inteligencia está equivocado, no con sus sentidos. Bueno, voy a ver si puedo dormir. Ustedes pueden porque son más jóvenes. Es decir, el objeto sensitivo no limita el objeto intelectivo. Pero es difícil, digamos, porque es más restringida. trazar la línea entre si hay un error del sentido o de la inteligencia, por ejemplo, una ilusión óptica. Yo estoy viendo un movimiento y no hay movimiento, ¿cómo sé que no es mi vista o mi juicio sobre esa visión, sobre esa percepción? Es que la vista como tal es infalible. O sea, si alguien ve un cuadro
de un impresionista, en el cual hay una impresión justamente de movimiento de la naturaleza, de las hojas, de los árboles, como hacían los impresionistas, los cuadros que están en París, Cézanne, etcétera, Monet, Manet. Bueno, entonces ellos justamente lo que hicieron es introducir un tipo de arte que se desprendía de la fotografía, porque la pintura antigua reemplazaba la fotografía en cierta manera, porque no había máquina de foto. La pintura moderna, en cambio, comienza a desarrollar, podríamos decir, una especie de desprendimiento del objeto visivo, así como está dado inmediatamente. Ahora, en ese cuadro, la vista no se equivoca cuando ve lo que ve. O sea, esos colores están ahí, esas formas están ahí. Lo que puede haber es una intervención de otros sentidos cuyo acto está excitado por el acto de los primeros sentidos, es decir, de los sentidos externos. ¿Cuáles son los otros sentidos? La imaginación y la memoria, la cogitativa y el sentido común. Estos sentidos tienen un objeto diferente del de los sentidos externos. Entonces, puede darse que el sentido externo alcance infaliblemente su objeto y que el sentido interno capte al modo suyo otro objeto. Por ejemplo, el movimiento. Ahora, el sentido interno, ¿cómo capta el movimiento? Sobre la base de lo que capta el externo. Claro. Por ejemplo, la memoria. Una persona que percibió el movimiento con los sentidos externos y luego guarda la imagen del movimiento en su memoria, puede reproducirla al contacto con otras cualidades sensibles. Y de esa manera el arte produce como se dice, una movilización interior, ¿no? No solamente por el lado de los sentidos, sino también de la afectividad, que a su vez influye sobre los sentidos. Y la inteligencia todavía está a otro nivel respecto de todo esto. La inteligencia capta las esencias de las cosas y la inteligencia razona y produce juicios. Y entre esos juicios está aquel por el cual se capta la relación de verdad. Es muy complejo captar la verdad. No es tan simple como dice Descartes, que el sentido ve y está equivocado. Porque hay actos muy complejos entre la verdad y el error y el acto de los sentidos externos. Igual, en el mismo modo, el proceso de abstracción de Aristóteles también es muy complejo. Es complejo, claro, justamente, pero ¿por qué es complejo? Porque el hombre es complejo. De cualquier modo, Aristóteles no explica muy bien, o sea, mucho el proceso de abstracción. Más bien habla de una iluminación de la luz, del intelecto agente, etc. De la abstracción hablan otros filósofos posteriores. Bueno, volvamos entonces a este texto. Tales son, por su calidad y su número, las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo grado la ciencia universal. Aquí tenemos otro nombre de la metafísica, ciencia universal. Porque la metafísica se refiere a todo, porque todo es ente, todo es realidad.
Y la metafísica justamente estudia los principios de la realidad. Como ustedes ven, no aparece el término metafísica y aparecen otros. Pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella. Todo lo sujeto a ella. ¿Quién es el que conoce esto? El sabio. Y generalmente el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales, pues son las más alejadas de los sentidos. Aquí está una de las claves de la filosofía aristotélica, es decir, la inteligencia capta lo universal. Y lo universal no es particular, por eso no es captable por el sentido que alcanza solo lo particular. Sobre todo, es universal lo que estudia la metafísica, el ser o el ente, que abarca todo. O sea, la metafísica por lo pronto estudia muchas más cosas, pero por lo pronto estudia qué significa que algo es y que haya ser, que existan cosas. Ahora, en esto está abarcado todo, porque todo es. Todo existe. Se puede decir que la pregunta de ¿por qué en todo y no la nada es una pregunta radicalmente metafísica? Sí, se puede decir, solo que así como está formulada en Leibniz y después en Heidegger, tiene un fundamento distinto de cómo está, si está formulada en Aristóteles, porque en Aristóteles se buscan las causas del ser, del cual no se duda. En cambio, esa pregunta, como está en Leibniz y sobre todo en Heidegger, incluye la duda acerca del ser. O sea, es una pregunta que pone en duda el ser. Depende, como ven, del fundamento cartesiano. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios. Pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. O sea, los primeros principios, ¿qué son? Son los constitutivos últimos o primeros, según el punto de vista de la realidad. Ahora, esos constitutivos están reflejados en la mente humana. ¿Constitutivos de qué? De la realidad. Los primeros principios son menos que los principios derivados, podríamos decir, o los principios secundarios, mejor. Cuanto más son secundarios los principios, son tanto más complejos y tanto más numerosos. Especialmente en la realidad física hay muchos principios que hay que descubrir de a poco con el desarrollo de la ciencia física. Lo mismo en la matemática, hay muchos principios que hay que descubrir. En la metafísica hay pocos principios, pero son más universales. Son más poderosos o más reales. La metafísica para Aristóteles es la ciencia de lo más real. Hoy se preguntaría qué es lo real exactamente. Si hablamos de realidad y bueno, ¿qué es la realidad? De la cual puede ser parte o no sé. Bueno, la pregunta ¿qué es lo real? Es legítima cuando se busca la esencia de las cosas, que es el objeto de la inteligencia y que permite distinguirlas entre sí.
Ahora, la pregunta ¿qué es lo real? Referida al ser, tiene ya otro sentido. Porque supera la capacidad de la mente humana. ¿En qué sentido que cuando se busca el ser? El ser El ser de las cosas, el hecho de que son, supera, más aún sí, el ser de ese hecho, supera la capacidad de la mente humana para conocer, porque directamente la mente humana no puede captar en el ser su raíz o su causa. No puede captar el porqué del ser, digamos de otra manera. ¿Y cómo lo alcanza la metafísica? Indirectamente, razonando. Entonces sí se alcanza. Se alcanza, pero no inmediatamente. ¿Por qué se puede decir qué? ¿Y por qué se puede decir que entonces que los principios de algo que es como de algo que captamos indirectamente es más real que la realidad? Porque las causas son el origen de los efectos. Las causas son superiores a los efectos. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, ya los artefactos producidos por los hombres, conocemos que los hombres son superiores a los artefactos. E incluso cuando observamos a los vivientes, conocemos que los padres son superiores a los hijos en el orden físico, ¿no? Porque el padre está desarrollado y el hijo está en un estado incipiente, etcétera. La observación de la naturaleza nos da el punto de partida para tener un conocimiento que es uno de los que principalmente busca la metafísica, el conocimiento de las causas. Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar, pues se enseñan verdaderamente los que dicen las causas acerca de cada cosa. Enseñar no es solamente describir, es decir la causa. Enseñar es hacer conocer a los discípulos la causa de lo que se enseña. ¿Cómo es enseñar? Es decir la causa. ¿Por qué todo tiene que tener su causa? O sea, cada cosa en particular tiene una causa. Una o muchas causas, porque en las cosas materiales hay mucha complejidad, como ya dijimos, y por eso intervienen muchas causas. ¿Puedo decir que hay cosas azarosas sin causa? Que la causa, o sea, la causa Bueno, puede ser no sé si incausada, pero hay cosas de las cuales no conocemos las causas. eso significa azar. El No azar, conocer la causa. No quiere decir necesariamente. Se acabó. el azar significa sí que se dan hechos de los cuales no conocemos plenamente las causas. Es muy difícil conocer todas las causas, sobre todo en el orden de las cosas materiales. Además, hay que agregar que entre las cosas materiales no todo tiene causa, porque justamente son imperfectas y de lo imperfecto no hay una causa plena. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente con un automóvil, no hay una causa en el sentido propio del término, hay más bien una falta de causa, que es sobre todo una falta de conocimiento, de un conocimiento sensitivo necesario y intelectivo eventualmente para guiar un automóvil. Si hay causas, si hay causas, si hay causas. No, pero son causas carentes de lo que tendría que ser La causa es aquello que influye en el ser de una cosa. Como si preguntas la causa del accidente, estás preguntando por la causa del mal y preguntarse por la causa del mal. Alguna divinidad o homosis. Es aquello que influye en el ser del efecto. Es un principio que influye en el ser del efecto. No todo principio es causa, pero toda causa es principio. En el ser, no en el acontecer.
En el de ser, alguna manera. exactamente. Claro, digamos que alguien choque no está afectando en el ser, está afectando por ahí a la acontecer del ser, no sé cómo se entiende por ahí o por ahí está mal la diferencia. Sí, yo entiendo. Sí, el problema es que el ser de las cosas materiales es tan débil que está unido al acontecer. No es un ser en el sentido pleno. Eso, Nada, si lo conoces aconteciendo, si no, no lo puedes ver. sí, ya lo sabía Platón eso. En sus diálogos muestra que el ser de las cosas materiales no es ser en el sentido pleno, ni siquiera es ser para él. Claro que En cambio para Aristóteles sí es ser, pero por supuesto Aristóteles sabe que no es un ser en el sentido pleno del término. Por eso las cosas materiales son imperfectas y por eso no tienen una causa plena. La muestra de esto, según Aristóteles, es que a veces en la naturaleza surgen monstruos. ¿En qué? Monstruos. Por ejemplo, un caballo con 5 patas. ¿Por qué? Porque no es perfecto el ser y por tanto no es perfecta la causa del ser en las cosas materiales. Hay muchas equivocaciones, hay muchos errores cuando se trata de la vida humana, y cuando se trata de vida no humana, en la cual no hay lugar a error propiamente hablando porque no hay inteligencia, hay mucha irregularidad. Claro, pero si te preguntas por algo meramente natural, Por ejemplo, un mar o de placas tectónicas, y de repente surge un tsunami, ¿cómo haces para preguntarte la causa si te estás remitiendo a una causa que debería ser imperfecta o mala para que haga tal imperfección? no, es que no es mala, no es mala. Porque el terremoto es tan fenómeno natural como la caída de una hoja, de un árbol, ¿no? Ah, pero probablemente acarrea muchos males. Acarrea muchos males, pero esos males en cierta manera están incluidos en la naturaleza, porque en la naturaleza todos los vivientes nacen y mueren, por algún motivo, ¿no? Siempre. Entonces es meramente lo que tiene que pasar. Medio un aceptar sin preguntar Bueno, la causa. Porque... eso es otra cosa. La actitud humana frente a los fenómenos naturales depende de la inteligencia, ya no depende simplemente de la naturaleza. El hombre tiene que interpretar, tiene que juzgar, tiene que conocer la naturaleza de manera tal de captar su sentido, y esto no puede realizarse de manera plena sino en la metafísica. La física no es suficiente para decir qué sentido tiene un terremoto. La física solamente explica que tiene que haber terremoto. O puede ser la causa física, pero no el sentido. ¿Cuál sería la explicación? Sí, que no la relación también en el sentido. Bueno, Una catástrofe dentro de... Bueno, una explicación metafísica inmediata no hay. Es una explicación indirecta, porque la metafísica estudia el bien y por tanto estudia el mal, así como estudia el ser y por tanto estudia el no ser. Después hay que aplicar lo que metafísicamente se conoce acerca del bien y del mal a la realidad física, y además hay que aplicarlo a la realidad personal, que no es física en el sentido propio del término, aunque incluye lo físico porque el hombre tiene cuerpo, pero el hombre no es hombre por el cuerpo, el hombre es hombre por el alma, y el alma por la inteligencia es humana. Entonces hay que explicar el terremoto en relación al bien y al mal, que son
objeto de la metafísica, y estos ponerlos en relación con la persona. Y para eso hay que saber mucha metafísica. Entonces ustedes cuando hablan todo este curso van a poder hacerlo. A eso iba mi pregunta más que nada, ¿cómo te podés preguntar la causa acerca del mal y no más bien por ahí su finalidad o el para, en vez de un por qué, un para que en realidad es que la causa principal es justamente la final. Es decir, buscar la causa es buscar la causa final. No la causa. Pero la ciencia física no es suficiente como para buscar la causa final última de un terremoto. Porque en el tema del bien, yo no creo que por ahí causa primera y última son la misma. Ahora en el tema del mal, no sé si veo esa. Bueno, que propiamente hablando, como dice Dionisio, el mal no tiene causa. Así como no tiene ser, no tiene causa. Solamente el ser tiene causa. El mal es lo que falta, no lo que está. Y por tanto el mal no se causa en el sentido propio del término. Lo que se causan son las acciones malas, pero no el mal. No, pero tampoco es incausado. No es incausado simplemente porque no es. Pero existe. Pero por ejemplo, decir que un terremoto... Lo que existen son... En sí no es malo. Lo que existen son cosas malas. O sea, trae mal. Pero porque hay alguien asustado, o sea, es como que son demasiadas causas juntas que derivan en un mal, pero esa catástrofe en sí no debe estar en catástrofe. No, en sí no son catástrofes, porque el terremoto equivale al curso del río de la Plata que va tranquilo hacia el mar, ¿no? Claro. Es tan fenómeno uno como el otro de la naturaleza. Si no hubiese ninguna, o sea, no existiría No existiría la Tierra, sí, ¿no? porque no hubiese movimiento. No se hubieran formado las estrellas, el sol, etcétera. ¿En qué sentido se puede decir que hay mal es falta de ser? Y lo que hay es ser. ¿Cómo? Pero justamente el mal es lo que no hay. Una persona mala es una persona que no realiza las acciones que debería hacer. Por ejemplo, si alguien comete una injusticia respecto de alguno de ustedes, esa persona, ¿por qué es mala? Porque no realizó la acción justa que debería haber hecho. Por ejemplo, está enojado alguien con ustedes, entonces no lo saluda. Eso en cierta manera es una injusticia, porque dentro de la justicia están las virtudes sociales que se refieren al prójimo. Entonces, alguien tiene que ser amigable con los demás, tiene que ser afable, etcétera, saludarlo. Entonces, si no lo quiere saludar porque está enojado y muchos días, eso es una injusticia, ¿no? Pero una injusticia es una falta de justicia. O sea, esta persona, ¿por qué obra mal? Porque no lo saluda, no realiza la acción justa. Ahí está el mal. Y a veces hay cosas que se consideran buenas solo por falta de maldad. Y no son, o sea, son normales, digamos, no sé cómo explicarlo. Cuando uno dice, este acto es bueno, o sea, porque no perjudicó a nadie, porque sea más bueno, es lo que debería ser. A ver. Bueno, el acto es bueno, el acto depende, tenemos que definir de qué acto se trata. Porque propiamente hablando, el bien y el mal morales se encuentran en la persona, no se encuentran en la naturaleza. Eso sí es bueno. Y el mal en el sentido propio es el mal moral. El mal físico es mal por analogía solamente. El terremoto no es mal en el sentido en que lo es el acto malo de una persona. Eso no es un ente. No, el mal nunca es un ente. Nosotros hablamos del mal en la naturaleza como un defecto respecto de lo que sucede la mayor parte de las veces, nada más. Como decían los antiguos, ut in pluribus. Ut in pluribus. Como en la mayor parte de los casos.
Como en la mayor parte del tiempo no hay terremoto, consideramos el terremoto como un mal. Pero si consideramos todo el tiempo del mundo, que tiene millones de años, entenderíamos que el terremoto es normal en la naturaleza. El terremoto no es un mal en el sentido propio del término. El mal en el sentido propio es el mal de la persona humana, o sea, la falta de realización de las acciones justas y por tanto de las acciones racionales. El mal último es siempre falta de racionalidad. Por ahí es un poco más afuera, pero cuando dijo que el mal es lo que no hay. Claro. Y el infierno, entonces significaría aniquilación del alma. O sea, ¿dónde se postraría el alma de uno que se va al infierno? El alma de uno que se va al infierno no se aniquila, sigue existiendo. ¿Y dónde? Y sigue existiendo, bueno, el alma, propiamente hablando, no tiene un lugar externo. Lo que tiene un lugar externo es el cuerpo, ¿no? Aunque el alma puede tener otro tipo de lugar. El infierno no es principalmente un lugar, pero es también un lugar, ¿no? Es también un lugar, secundariamente es un lugar. El infierno propiamente es la privación de la visión beatífica de Dios. No. O sea, ¿y dónde Lo que quiere decir es que, claro, el no ver a Dios, pero entonces seguir andando. Lo mismo que el porque es una pérdida total de contacto con Dios. Vos sacaste los modos. Ahí, o sea, no. Con Dios en la que sabés que no la podés recuperar. Vos acá estás en pecado, bueno, la posibilidad está de hacer lo que querés. Ahí ya no. La decisión que tomaste la tomaste por seguridad. Pero es seguir viendo a Dios como en el mundo, como un estado. Es principal. Que no elige. Vos acá sí tenés la posibilidad. Sí, pero tampoco la persona normal. Bueno, no sé, algo. No, es un estado del alma que no puede desarrollar sus operaciones a las cuales tiende. Pero no es igual. Y por eso sufre el alma, porque es como alguien que tiene una capacidad muy grande que no la puede realizar. Y aparte, lo físico es acá en la tierra, digamos, el cielo no es acá terrenal, temporal, digamos. No sé, digo. No, es otro tipo de materialidad la que se da en el cielo y en el infierno, ¿no? Sobre todo después Pero de la resurrección. hay un espacio, por más de que sea inmaterial. Hay un lugar, no un espacio. Un lugar El espacio, Pero es que es un lugar. como que no es ustedes, Dios. el espacio pertenece a la física newtoniana, es un ente de razón, el espacio. El lugar es un ente real, ¿no? ¿Cómo? El lugar es un ente real. ¿Y ese lugar? El espacio es un ente de razón. Ente real. Y ese lugar, al ser ente real, entonces fue creado por Dios. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, ya sé, es omnipotente, todopoderoso y creó, pero creó el lugar donde residen los males. No, O sea, los creó males un lugar no. malo. La falta de bien. Los malos son siempre las personas, no los La lugares. religión semántica es decir, falta de bien, falta de No, o sea, hay que centrar la cosa siempre en lo principal, que es la persona, ¿no? Es la persona la que es mala. ¿Y por qué es mala? Es mala porque le falta su desarrollo pleno como persona, que está dado por la razón y por la voluntad, y por tanto por las otras dimensiones. Entonces, una persona mala es una persona, en el fondo, débil. O sea, que no realiza los actos que podría realizar y que debería realizar para lograr su perfección, que es su bien. Perfección que le da felicidad. Si la persona no realiza todo eso, no alcanza la felicidad y sufre. Y el infierno es el sufrimiento que proviene de que la persona ha renunciado voluntariamente,
Pues no existe el infierno involuntario, es siempre voluntario. O sea, ha renunciado voluntariamente a lo que le da la felicidad. No puede existir una pena que corresponda a actos involuntarios. No, sí, mi punto era el lugar. Sí, Bueno, el lugar, porque el hombre no es solamente alma, es también cuerpo. Entonces, y aunque el alma esté separada del cuerpo, tiene una relación con el cuerpo y por tanto con el lugar. Entonces, así como hay ciertos lugares que nos planifican, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones a unas montañas o al campo y nos sentimos bien, hay otros lugares que nos atormentan. Por ejemplo, cuando uno está cansado y está en el centro de Buenos Aires y uno sigue por todos lados y se siente mal, ¿no? Bueno. Y hay una relación con esos lugares. Entonces, hay lugares que permiten el despliegue pleno de las potencialidades humanas y hay otros lugares que lo impiden. El infierno es un lugar que impide el desarrollo humano. Del alma y del cuerpo también. Después de la resurrección, claro. Y que en la resurrección el cuerpo se va a unir con el alma, de los que están en el infierno y van a seguir. Todos van a resucitar. ¿Sí? Pero digamos que si dijimos que el infierno, digamos, como lugar, no es, no, digamos, más bien la privación de la visión beatífica de cada alma. Si no hubiese nadie en el infierno, no existe, solo por sí, solo en sí mismo. Si no hubiese nadie, pero eso es una hipótesis. En realidad hay, la revelación dice que hay, ¿no? Porque sí hay, pero de no haberlo. De no haberlo. Antes de que te cagan. Ese era mi pregunta. De no haberlo habría lugar, pero no habría personas en el lugar. No, pero por ejemplo estábamos viendo nosotros la creación. ¿Cómo? Ahí estábamos viendo la creación. Por ejemplo, Génesis. No sé si es que Dios crea un lugar en el cual había luz y hay oscuridad separada. Pero no es que me estoy imaginando, bueno, en el inicio, la pregunta que ella decía, si no hubiera persona, bueno, en el inicio de la creación, como incluyó la creación un lugar donde mismo quizás antes de que se creara el hombre. Pero en realidad empieza porque bueno, el demonio es un ángel creado bueno que quiso ser como Dios. No, por eso lo estoy diciendo. Es el mismo pecado del hombre, lo que pasa es que es una opinión. Claro, lo que ella dice Toma la es, decisión por de ejemplo, la antes de haber pecado, sí, el primero, Adán, existía el infierno. Y si existía ya se sabía que iba a pecar, no sé. Pero si no es un lugar en sí como Bueno, ahora sí. existía para los ángeles, ¿no? No, Para los demonios. Sí. ¿Cómo? Para eso se existía. Entonces lo crea cuando un demonio cae, necesita un lugar donde residir y crea el infierno. Bueno, el lugar No sé, no importa. estaba preparado para los hombres, no para los demonios en sentido propio. Pero para los demonios es una pena accesoria al infierno, justamente porque son sustancias espirituales y el hecho de que estén como encadenadas a un lugar material les es penoso. En cambio, para los ángeles el cielo es como un gozo suplementario, porque participan de alguna manera de la condición del Verbo encarnado que tiene cuerpo. El cielo es lo contrario del infierno, es un lugar que permite el gozo espiritual. Pregunta. Constantemente Dios está creando ángeles, ¿no? No, los ángeles los creó al principio del mundo. Bueno, durante esta creación de los ángeles, si bien son seres espirituales, lo que es bien y mal lo tienen como evidente.
¿Cómo lo que? El bien y el mal, por ser ellos seres espirituales, ¿lo tienen como evidente? Lo conocen inmediatamente, pero nosotros en cambio necesitamos un razonamiento trabajoso para conocer el bien y el mal, y además no es suficiente el acto de la inteligencia, sino que es necesario el acto de otras facultades cognitivas, de los sentidos, porque para ser prudentes, que es lo que permite ser buenos y evitar el mal, es necesario usar los sentidos también. Los estudios. Claro, cuando Dios también se le reveló a los ángeles, porque los ángeles son también libres. Claro. ¿Cómo puede ser que rechazaron a Dios? Pero no tenían total. Bueno, eso es incomprensible, como es incomprensible el mal. Una persona mala no se puede entender por qué obra, justamente porque no tiene nada para entenderse. Es decir, ¿por qué alguien es malo? Justamente no porque tiene una causa por la cual es malo, sino porque no la tiene. Yo digo, con el ser humano está hoy en día, fue así desde el comienzo, con el pecado original. Pero el ángel no nace con el pecado original. Entonces, ¿cómo puede ser? Y bueno, Adán y Eva tampoco nacen con el pecado. Bueno, nosotros tenemos una analogía. Pero también hacen mal. Y la serpiente es un ángel caído. No se explica. Yo tengo una pregunta, si el bien y el mal están en el hombre, ¿cómo la metafísica lo estudia? Si es algo que en realidad... Bueno, pero están en el hombre, hay que precisar, porque son el bien y el mal. El bien y el mal son la perfección o la imperfección de los actos humanos. No es una cosa que está en otra. El bien son los mismos actos cuando llegan a su plenitud. Y el mal son esos actos a los cuales le falta algo, que es la racionalidad. Y otra pregunta yo tenía, que habíamos dicho... Pero si bien son los actos cuando llegan a su plenitud, entonces en este mundo no hay bien. Porque ningún acto llega a su plenitud. No, porque en este mundo los actos pueden llegar a su plenitud. Una persona puede ser buena cuando obra según la razón. Pero nunca va a llegar a ser pleno. Bueno, es que la plenitud no es La actualización solo. la perfección absoluta del ser, sino la perfección que corresponde a un tipo de ser. Es decir, al ser de las distintas sustancias. La perfección del gato es diferente de la perfección del hombre, etc. ¿Y cuáles son esos entendíamos que, eso habíamos dicho que lo material habíamos dicho que al no ser perfecta, al no ser perfecto el ser, tampoco es perfecta la causa? ¿Y cuáles son esos seres perfectos que al ser perfecto su ser es perfecta su causa? Y son los entes espirituales. Que eso es justamente lo que estudia la metafísica. No, claro, sí, pero ¿cuáles? Bueno, Aristóteles diría, son las sustancias separadas de la materia. Son las sustancias separadas de la materia. Recién con Johnny le dimos como Esas sustancias separadas de la materia tienen una causa perfecta. Porque son universales y necesarios. Porque son tienen una cierta universalidad, aunque no son totalmente universales. Las sustancias separadas de la materia tienen universalidad a través de la inteligencia. Por eso Aristóteles dice que el alma es de algún modo todas las cosas. ¿Por qué? Porque por la inteligencia puede recibir todas las cosas. ¿Sustancia es lo mismo que concepto? Substancia no es lo mismo que concepto. La substancia es aquello que tiene el ser.
La esencia sí puede ser lo mismo que el concepto cuando está en la mente. Sustancia es ser y esencia. La sustancia es el ser y la esencia. Pero era A veces sustancia es simplemente sinónimo de esencia. En Aristóteles no. Aristóteles usa la palabra usía, que a veces se traduce como sustancia, a veces como esencia, y distingue dos tipos de sustancia o esencia, es decir, la sustancia o esencia primera, la sustancia o esencia segunda. La sustancia o esencia primera es la sustancia particular que existe actualmente. La sustancia segunda es la sustancia universal que está presente en la mente. ¿Y cómo se hace el puente de que todo esto, que por ahí era un poco lo que estábamos hablando con no sé, de que esto no es como una construcción que se hace y que, perdón, que en realidad estamos como partiendo el sentido de diferencia? Bueno, para eso hace falta una transformación en la vida. No se puede con los libros solamente. Es decir, hay que tener una experiencia de vida y una experiencia intelectual. Por eso, para Aristóteles, la metafísica es la culminación de la ética. Y la ética es un ordenamiento de la vida concreta. Cuando esta vida concreta está ordenada, se está en disposición para tener conocimiento teórico pleno, que por otra parte no es un conocimiento común, sino es un éxtasis, es una experiencia espiritual. Aristóteles no deriva la ética de la metafísica. Deriva en parte la ética de la metafísica, pero como ciencia teórica, como ejercicio práctico, la ética prepara la metafísica. Justamente todo el sentido de la ética es que alguien pueda tener este conocimiento intelectual en sentido pleno. Cosa que para Aristóteles no es para todos. La mayoría no llega nunca. Ni siquiera la mayoría de los filósofos, porque, como decía él, los filósofos antiguos eran físicos, no eran metafísicos. Que alguien estudie filosofía no significa que sea metafísico. Hay que tener una aptitud especial para la metafísica. Porque es una experiencia intelectual y personal. Hay que prepararse para la metafísica. ¿Se puede ser metafísico sin ser religioso? Se puede, pero es muy difícil. Por eso pocos filósofos en la antigüedad llegaron ahí. Justamente el sentido de la revelación cristiana es ofrecer la metafísica a todos, y además ofrecerla mucho mejor. Si fuera por la filosofía, muy pocos llegarían a la metafísica. Y quedaría frustrada la naturaleza humana. Un ateo niega la metafísica. Un ateo niega la metafísica porque niega la existencia de la sustancia divina, salvo que sea un ateo muy sofisticado que niegue que exista Dios, pero que afirme que existen los ángeles. Sería más que nada unir, o sea, en vez de buscar la metafísica en Dios, unir la metafísica con la física. Bueno, eso ha existido de muchas maneras. El pensamiento idealista fundamentalmente une la física con la metafísica. Hegel hace justamente eso.
Para Hegel la realidad divina no es separada del mundo. En el mundo es el mundo. Pues les recomiendo que lean un libro mío que se llama Contemplación filosófica y contemplación mística. La contemplación filosófica corresponde principalmente a la metafísica. Bueno, vamos a terminar este texto. Y el conocer y el saber, buscados por sí mismos, se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más escible. Escible quiere decir aquello que puede ser conocido científicamente. ESCI, Eso. ESCI. ¿Científicamente? Científicamente. ¿Y qué? No iba a preguntar el término en griego, por eso no lo voy a entender. Me voy a morir la palabra. Es la definición. Esquío. Ah, bien ahí. Y lo más escible son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto. Bueno, aquí está la esencia de lo que señalábamos al principio. Ustedes preguntaban si la metafísica depende de la física, o si la física depende de la metafísica. Bueno, aquí justamente Aristóteles responde a esta pregunta. Mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto. O sea, conocer a fondo la realidad significa conocer desde la metafísica. Quien no alcanza la metafísica no conoce al fondo la realidad. Pero es como y por tanto no está en la realidad. Es como huevo de la gallina, la metafísica llega por la física también. Sí, se llega por la física, pero hace conocer más que la física. Entonces el que tiene solo la física no conoce adecuadamente la realidad. De comer un huevo frito no conoce a la ¿Qué prefieres? Y la más digna de mandar entre las ciencias y superior a la subordinada, la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una. Y en definitiva el bien supremo de la naturaleza toda. Bueno, aquí está lo que preguntabas, ¿no? El fin. Por la metafísica conocemos el fin. Sobre todo el fin de toda la naturaleza, que es el bien de toda la naturaleza. En el libro 12 de la metafísica, Aristóteles dice que ese bien es Dios. Dios es la perfección, por tanto, de toda la naturaleza. ¿Dice Dios concretamente? Sí, claro. No, Dios. Jo, Theos. ¿En qué libro? 12. Bueno, vos no estabas esa clase. No sé. Cuando explicamos eso no estabas. No, lo vi, pero no. Que era la clase pasada. Sí.
Aristóteles habla de todo el tema del mal, como hacerlo bien. Todo eso. Habla del mal sobre todo en la metafísica, perdón, en la ética. Sí. Pero esa definición es más de San Agustín. ¿Cuál? El mal como ciencia de bien. Bueno, es común a muchos filósofos, viene de los neoplatónicos sobre todo, y está en general en muchas manifestaciones de la cultura cristiana que dependen del neoplatonismo. ¿Cómo lo define Aristóteles al mal? Al mal simplemente como una privación de... Ah, lo mismo, ¿no? Sí, sí, eso es una noción común. Pero sobre todo Aristóteles habla de la ausencia de racionalidad en la ética, ¿no? Para Aristóteles, pero también para los filósofos posteriores, el malo es el que se guía por los sentidos y no por la inteligencia, fundamentalmente. O sea, que le falta inteligencia. Digo, o sea, entiendo eso, ¿no? Pero es paradójico con decir los sentidos son infalibles, la inteligencia es la que se equivoca, habría que guiarse por los sentidos. Es infalible. Los sentidos son infalibles y los... Sí, pero guiarse por los sentidos eliminaría la parte principal del hombre, la perfección de la parte principal del hombre. Sería mucho más efectivo seguir al infalible. Sería lógico. Sí, pero como dice acá Aristóteles al principio, lo poco que tenemos del conocimiento superior es mucho mejor que lo mucho que tenemos del inferior. Mismo que puede estar equivocando a la razón al afirmar que los sentidos son valientes. Claro, para mí sí. Hoy está las 10:15. ¿Eh? No, 9:15. No te Entonces nos quedamos con esta frase: y este fin es el bien de cada una, y en definitiva el bien supremo de la naturaleza toda. La metafísica es aquella que bien conoce el bien supremo de toda la naturaleza. Por eso es para Aristóteles ciencia del ser o del ente, ciencia del bien y también ciencia de lo uno. Es ciencia de lo uno porque capta lo universal. ¿Es el bien de lo uno? Y del ser. Y del ser. Y por supuesto ciencia de Dios, Sí, que es la causa. ¿Y la causa? Que es la causa. Igual faltan muchos capítulos para llegar a esa conclusión. Pero él lo dice al principio de eso ya. Bueno, muy bien, vamos a tomar lista.